Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez. En este caso soy director de la Academia de Elevación de Habilidades para Embalsamamiento y Restauración. Bueno, tengo 16 años embalsamando en una funeraria de mi familia. Se llama Inhumaciones Rodríguez, en un pueblo pequeño que se llama San Felipe, es del estado de Guanajuato, en México. Por ahí hemos tenido pues bastantes, digamos, participaciones en algunos seminarios, en algunas jornadas, en algunas capacitaciones a lo largo de México, y últimamente, bueno, es la segunda vez que estoy por aquí en Colombia. La primera vez me hizo favor Camilo Jaramillo, Carolina, digamos, la jefa de laboratorio, don Fernando Araujo, de estar por ahí en la funeraria San Vicente, dando una capacitación sobre embalsamamiento y restauración. Y pues por aquí seguimos, ¿verdad? También, por ejemplo, formo parte de la asistencia técnica de la compañía proveedora ISIS, que en este caso tiene la concesión autorizada de la compañía Dodge de los fluidos para embalsamar Estados Unidos. Y pues por ahí hacemos unos que otros pininos, ¿verdad? Pero bueno, lejos de credenciales y de esas cuestiones, pues a lo que venimos, ¿no? Como dicen en España, venimos a ver la chicha, lo bueno, pues, valga, de la situación. Bien, el tema que me asignaron fue el de moldeado y texturización, ¿sale? Sobre todo de facciones, porque es algo muy recurrente en la cuestión de la restauración. Pero también me gustaría primero enfatizarlo desde lo que es una base, construyendo una base, sobre todo en la cuestión de esto de lo que es el embalsamamiento. Sí quisiera saber, o que levantaran su mano, ¿cuántos embalsamadores hay aquí o tanatopractores? No, pues casi todos. Muy bien, eso está mejor, está mucho mejor. Bien. Creo que aquí el maestro psicólogo ya nos adelantó bastante de la importancia tanatológica. También el maestro Leonardo, ¿se llama Leonardo? Sí. Por ahí también nos adelantó bastante sobre lo que es esa importancia hacia los deudos, el que puedan ver, digamos, a su familiar de una forma aceptable. Eso hay que recargarlo mucho, es una forma aceptable como tal, no de perfección, sino que se pueda hacer identificable y obviamente que se lleven la mejor imagen, a lo mejor en este caso para que sea recordada esa persona, ¿sale? Bien, este libro, a pesar de que es bastante antiguo, tiene como que muchas cuestiones que se deben todavía de manejar. Su primera edición fue en 1943, ¿sale? Si tuviéramos, no sé, estuviéramos en 2043, que son 20 años más, sería hace 100 años. Y su última reedición fue en el 2008, el cual menciona aquí que es dedicado para el estudiante. Dice, mientras se esfuerza concienzudamente por emular los logros de sus predecesores, buscará lograr una imagen memorial natural del difunto. Este servicio a su prójimo ayudará a los vivos a sobrellevar el duelo, ¿sale? Eso es de suma importancia. Nosotros no vamos a quitar, por así decir, el duelo, o no vamos a, digamos, de cierta forma curar ese duelo en cuanto vean a esa persona, digamos, a la sepultura. Pero sí ayudamos de cierta forma a ese proceso del duelo como tal. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Sobre todo aquí, por ejemplo, una parte importante, esforzarse concienzudamente por emular los logros de sus predecesores. En este caso ustedes van a tratar de emular, es como copiar, como volver a hacer, digámoslo así, de sus predecesores, o sea, de sus maestros embalsamadores, de las personas que les ayudaron en este caso a restaurar o les enseñaron a restaurar o embalsamar, ¿sale? Entonces esto es muy importante. También marca aquí como una definición. La definición sería el cuidado del difunto para crear la forma y color natural de las personas, ¿sí?
una definición errónea es la reconstrucción de una característica con cera. Y eso es muy importante, porque la mayor parte de la gente piensa que el restaurar es poner cera, o crear una oreja, o crear un ojo, una nariz, una boca, o lo que sea, y no. Por eso aquí dice, el moldeado de facciones solo representa una parte, el dominio requiere aún más. ¿A qué se referirá con que en este caso solo representa una parte? Porque no funcionó. No. Eso lo puedo quitar, ¿verdad? Sí. ¿A qué se referirá con que solamente representa una parte? Porque al final de cuentas tú puedes moldear una nariz bien, perfecta, un ojo, pero al momento de plasmarlo en ese cuerpo de esa persona, quizás no se vea bien. El ojo está bien, pero no coincide, digamos, con la fisionomía de las personas. Entonces, y aparte, bueno, se dividen en dos partes, lo que es restauración y reconstrucción, porque son cosas muy diferentes. Y eso pues creo que todo el mundo lo sabemos. Al momento nosotros de empezar a embalsamar, restauramos una apariencia natural. No lo estamos reconstruyendo, estamos restaurando una apariencia natural, ¿sí? Por eso se dice que todos los cuerpos se restauran. ¿Y ustedes están de acuerdo en que se restauran? No se amontonen. ¿Sí? Porque al momento de que tú pones un insumo, un fluido, pones colorante, pones esas cuestiones, lo que estás haciendo es tratar de darle nuevamente el color natural, digámoslo, a esa persona. El momento que tú afeitas, obviamente el bigote, la barba, maquillas los labios, estás restaurando una apariencia, pero no la estás reconstruyendo porque no está dañado, lógicamente, ¿sale? Por ahí también nos dice que el caso puede ser tan impactante que puede sacudir la confianza y desalentar al restaurador a realizar cualquier esfuerzo. Creo que a todo mundo nos ha pasado que llega un caso y abre, bueno, no sé, aquí me imagino que también los traen en bolsas de rescate del forense o medicina legal, perdón, que es como le llaman aquí. Abres la bolsa y ves como todo lleno de sangre y que sale un hueso aquí y acá. Y dices, no, ciérralo, no, dile a la familia que no se va a poder hacer nada. Es ataúd cerrado. Se va a velar con ataúd cerrado. Y se pueden desalentar el embalsamador, se puede asustar, puede decir, no, es que no voy a poder o no vamos a poder hacer algo. También influye el tiempo, influye muchas cosas. Pero no hay que desalentarnos tan pronto. Muchas de las veces, lavando la cara, quitando todas esas manchas de sangre y demás, podemos observar que la lesión no es tan abrupta como al principio se plantea. ¿Sí me explico? Y con ciertas pautas, quizás podamos presentar ese cuerpo de una forma natural o al menos lo más natural posible ante la familia. En el arte restaurativo moderno se habla de que el director funerario y el embalsamador debe pedir permiso por escrito para el embalsamamiento y la restauración, ¿sí? Y eso es importante también, el siempre respaldarse de forma, digamos, escrita. También dentro de ese formulario se debe de introducir cláusulas en las que, sobre todo de restauración, o sea, no es el mismo contrato, y por así decirlo, el mismo escrito, el de embalsamamiento que el de restauración. El de restauración debe tener ciertas limitantes, como por ejemplo, permitir al embalsamador realizar las diferentes técnicas escritas o descritas en algunos libros para tratar de crear una apariencia natural, ¿sí? No debe decir para que a su familiar se vea como si nada le pasó. No, nadie está diciendo eso, no sé si me explico. Tiene que haber ciertas limitantes, pero siempre se tiene que respaldar por escrito, porque por ejemplo, me imagino, porque yo veo, por ejemplo, aquí en Colombia que todo es muy metódico. A comparación de México, es muy metódico en la cuestión de que tienen sus contratos, muchas situaciones así, los veo muy ordenados. En México, créanme, es totalmente, sí hay obviamente quienes manejamos contratos y demás, pero muchas de las veces es la llamada a la funeraria. Oye, falleció mi papá, está en tal hospital, ¿puedes venir para ver lo que se tiene que hacer? Sí, ahorita voy. Llego, nos presentamos y todo, se va a preparar, sí, embalsámalo y mañana se va a sepultar. Llega el embalsamador y lo embalsama. Y no hay ningún papel de por medio escrito de eso.
¿sí? Muchas de las veces así es en México, es de la gran mayoría, ¿sí? Entonces sí es importante el tener ese respaldo sobre todo, ¿sale? Y luego al final te dicen, y llega el hijo, por ejemplo, el hijo del Señor, ¿y quién te dio permiso de embalsamarlo? Porque yo no fui, y mi hermana tampoco. Ah, es que mire, vino su cuñada o su cuñado. Él no es quien para autorizar. Entonces, por lo tanto, no te puedo pagar lo que ya has hecho. ¿Sí me explico? O sea, sí es, cómo es tan importante que al menos sí hay que tener cuidado en esas, y sobre todo lo de restauración. Salud. Bien. Hablemos de restauraciones menores, ¿sale? Esto es muy, muy importante porque se habla del acomodo de facciones. Todo el mundo acomoda facciones, hay que cerrar. Por cierto, qué bueno que ahorita, porque los vi. Va a haber unas 5 diapositivas, 6, donde hay cuerpos, y quisiera que no tomaran fotografías, que no anduvieran por ahí. Todo lo demás, sin problema. Lo que es escrito y todo y demás, adelante. Sobre todo porque, pues, por respeto, obviamente, a los fallecidos. Pues todo el mundo acomodamos, cerramos la boca, ¿ok? Cerramos los ojos. Bueno, cerramos los ojos de los difuntos, no los de nosotros, sino como embalsamamos, lógicamente. En los formadores de facciones, que por ejemplo aquí hay afuera, con los diferentes proveedores, sus capas oculares, formadores de expresión. La reducción de inflamación también se considera una restauración menor o de poca dificultad. La reducción de inflamaciones, como por ejemplo hematomas, eso es fácil de reducir. El edema también es fácil de reducir. O sea, se considera, valga, no sé si me explico, pero eso ya lo veríamos en otra ponencia. Las decoloraciones, pues también, al final de cuentas, la cianosis o las livideces post-mortem, generalmente después de la inyección vascular, desaparecen. El alineamiento de fracturas se considera también sencillo, pero se refiere más a la cuestión de extremidades, ¿sí? No tanto en el rostro, pues. El uso de cosméticos, pues también digamos que es de una forma sencilla, todo depende, porque por ejemplo un maquillaje de fiesta o de boda, pues no es fácil, pero digamos que dejarlo lo más natural posible es muy poco lo que se ocupa, generalmente cuando hay un buen embalsamamiento. Y la vestimenta y el acomodo en el ataúd, lógicamente. También depende aquí mucho en la vestimenta, lógicamente, porque últimamente, pues por ejemplo a los varones están teniendo, al menos en México, yo aquí no lo he visto mucho, pero se ponen los pantalones apretadísimos, y eso yo creo ya será una restauración mayor, porque para que entren en esos pantalones es muy, 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 muy difícil. O por ejemplo, hace rato creo que lo comentó aquí el psicólogo, maestro psicólogo, por ejemplo, lo de la ropa, obviamente que no le queda o que ya no está. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos ha pasado que la señora está en el hospital y pues bueno, ya salió del hospital, duró un mes en el hospital y ya, y te dan la ropa, el pantalón o lo que sea, pero está toda llena de edema y son prenda reducida antes del edema si le quedaba, pero ya con el edema después de ese mes ya no le queda. Entonces ahí, bueno, sí habría que ver, ¿no? O el acomodo del ataúd, pues eso depende de cuántos kilos estemos hablando, lógicamente, qué tan difícil va a ser, pero digamos en términos generales. Y restauraciones mayores, la reparación de tejido suave, preparación de cavidades profundas. Eso se refiere más a un faltante de una mejilla, por ejemplo. La reconstrucción de huesos, sobre todo se refiere a la cara, ¿sí? Cuando vienen aplastados de la cara, por así decirlo. Cirugía de tejido interno, el moldeado de facciones se considera una restauración mayor, ¿sí? La reparación dental también. Reparación dental no se refiere tanto a que, porque por ejemplo, si le faltan dientes le ponemos un formador bucal y se acabó. Se refiere más a una fractura de mandíbula o en este caso de maxilares, ¿sale? O el maxilar superior y la mandíbula. Y la cara decolorada, que en este caso vendría siendo por descomposición, por ejemplo, es un ejemplo. Digamos que ya no es tan fácil de cubrirlo, sobre todo porque, pues me imagino que a todos ustedes les ha pasado el desprendimiento de piel en casos con descomposición. El maquillaje no se adhiere, le pones una plasta, pones maquillaje sobre maquillaje, y la misma humedad de la descomposición no deja que se adhiera el maquillaje. Hay que seguir, maquillando y poniendo cada vez más, ¿sale?
Bien, construyendo una base, digamos que tenemos un pastel aquí, ¿sí? Como si fuera el de 15 años o el de nuestra boda. La base de toda restauración siempre va a ser el embalsamamiento. El embalsamamiento es la base de todo, ¿sí? Enseguida estará la reestructuración, o en este caso ósea, de la cara, lógicamente, seguido de las ceras, y por último, y la cereza en el pastel, serán los cosméticos, ¿sí? ¿Qué pasaría o qué es lo que podría pasar si el embalsamamiento no está bien realizado? Se va a caer el pastel, porque es la base de todo. Imaginemos que tenemos un caso de restauración y supongamos que requiramos poco tiempo, unas 12 horas más o menos. Y pues resulta que la familia me dijo que no se embalsamara, que nada más lo restaurara, pero no lo embalsamara. Y lo van a velar después de esas 12 horas, digamos otras 12 horas, o un día, por ejemplo. Pues esas 12 horas que ustedes van a tratar de restaurar ese cuerpo, va a seguir la descomposición al final de cuentas por 12 horas, que es lo que conlleva la restauración como tal. Entonces, ese cuerpo al final, en la misa o las exequias, ya no serían, digamos, 12 horas. ¿Sí me explico? Ni 24. Serían 36 horas de descomposición en ese cuerpo. ¿Ustedes creen que se mantendría igual el color, la estructura, el cosmético? Entonces, la base de todo siempre va a ser el embalsamamiento como tal. Siempre es la base de todo. Y de ahí parte todo lo demás. ¿Ok? Por eso hay que tener muy en cuenta eso. Hay una técnica que se llama técnica de congelamiento o freeze head technique o técnica de fijación de tejidos inmediatos, ¿sale? Esa técnica lo que nos ayuda es a fijar el tejido de forma instantánea o inmediata, sin necesidad de tener tanto tiempo, ¿sale? ¿Cuál es el problema de esa técnica? Pues que es costosa. Me refiero a que se requieren ciertos insumos porque son importantes. ¿Qué necesitamos? Una máquina de embalsamamiento funcional, ¿sale? Segundo, fluidos arteriales de un índice del 25 al 35. A mí me gusta más del 30 al 35. Algo que me he fijado aquí, que no tienen, o bueno, en Colombia no se maneja mucho el índice o el índice, como que viene fluido arterial. Bueno, con la comida que se llama aquí Scudmark, sí veo que sí está, digamos, tienen varios, pero no sé los demás, ¿verdad? Pero sí nos da como una pauta de qué tan fijador puede ser ese producto. Eso es a lo que se refiere. ¿Sí me explico? Entonces se recomienda que sean de un índice alto. Recordemos que los índices de 20 hacia abajo se consideran bajos o de escasa fijación tisular. De 20 a 28 se consideran fijadores medios y de 28 a 35 se consideran fijadores de máxima fijación, perdón. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y los fluidos complementarios, en este caso, tratadores de agua o correctores de agua, también se los conoce así. Pero ojo, tratadores de agua no se refiere a los de edema. Ese es un fluido para edema. Y un tratador de agua es aquel que es como un buffer, por así decirlo, un purificador de agua que nos ayuda a mantener el equilibrio ácido-base de la solución arterial, ¿sale? Los acondicionadores vasculares, que vendrán siendo los anticoagulantes, como se les conoce de esa forma. Humectantes y tinte adicional. ¿Por qué se utiliza humectantes? Por ejemplo, esto de humectantes no viene en los libros de ciencias mortuorias, pero yo sí lo utilizo, porque se mete una solución tan astringente que, digamos, contrae el tejido. Por así decirlo, se han fijado cuando ponemos la carne, disculpen por la analogía tan cruda a lo mejor, pero cuando ponemos una carne en la parrilla, se encoge, ¿sí me explico? Eso mismo pasa con soluciones astringentes cuando vamos a restaurar. Como ocupamos la máxima fijación en ese cadáver, lo que puede pasar es que el tejido se contraiga y no queremos que se contraiga, simplemente que se fije bien, que quede bien fijado, que se seque sobre todo, para que esté listo para la restauración. ¿Ok? Por eso yo por eso agrego humectante. Entonces, y el tinte adicional, ese se ocupa también porque en este caso
cuando utilizamos este tipo de técnica, nos marca, ¿cómo les explico? Casi no van a tener drenaje. Drenaje me refiero que drene el tejido, no sé si me explico. Como no va a drenar mucho, el tejido se va a retener el formaldehído, en este caso el gas formaldehído en el tejido, es muy probable que ese cuerpo se vuelva gris de su cara, ¿sí? Por el exceso de formaldehído. Entonces, el tinte adicional va a ser un hándicap, por así decirlo, con ese tejido grisáceo, ¿sí? Por eso es que, y aparte, el tinte adicional no solamente se utiliza para que se vea bonito el cuerpo, se utiliza para trazar el trayecto de la solución vascular a través del cuerpo, ¿sí? Porque obviamente nos damos cuenta que entró solución arterial porque se puso duro, por así decirlo, hubo fijación, ¿sí? Pero si el cuerpo no fijara, ¿cómo te puedes dar cuenta que entró solución arterial? Mediante el tinte. Y eso lo pueden ver con los casos de edema. Si se fijan, un caso, por ejemplo, con falla renal, es muy difícil que el cuerpo pinte, por así decirlo, el tinte, perdón, funciona igual que con una persona que falleció de un infarto. Se ve más marcado en la persona del infarto que en una falla renal, en un edema. ¿Por qué? Por el acúmulo del urocromo. El urocromo es, digamos, una sustancia que se acumula en esas personas y se puede confundir con ictericia también, de hecho. Entonces, son temas muy largos, porque ya me estoy metiendo en otras cuestiones, pero es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, los tintes no solamente son por una apariencia, es para trazar el trayecto de la solución arterial. ¿Sale? Recuerde que a mayor concentración, mayor deshidratación. ¿Ok? Y la paciencia es una gran virtud. Eso es algo muy importante. Por eso, muchas de las personas que, por ejemplo, han asistido a los seminarios en los cuales por ahí he apoyado, tratan de hacer ciertas restauraciones. Digo, mira, es que ten paciencia. No, y se tensa uno, o sea, te desesperas, la cera no se presta. Y de hecho, ahorita vamos a hablar de ceras también, qué condiciones debe de tener la cera, para qué es cada cera y demás cuestiones, ¿sale? Bien. Hace un tiempo me pasaron unas diapositivas, bueno, una conferencia de un embalsamador que se llama Alain, es belga, este embalsamador, y me acuerdo que ponía como ejemplo al señor cara de papa. En la parte de arriba dice, imaginemos que llega el señor cara de papa y te dicen que tienes que restaurarlo, nada más que tenía Jennifer Aniston, se llama, pero dije, no puedo poner eso porque voy a decir que le copié, entonces busqué mejor a Steve Tyler de Aerosmith para ponerlo aquí. Vamos a suponer que la persona viene muy mal. Nosotros también tenemos ciertas limitantes y eso hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿sí? Tenemos un límite y probablemente si está como en la primera fotografía, muy probablemente no lo podamos presentar así. Démonos por bien servidos si queda como en la tercera, ¿sí? En la segunda, pues bueno, ya es un 10, por así decirlo, ¿sí? Pero con la última sería algo, digamos, aceptable, que al final de cuentas la familia puede decir, lo reconozco, es mi hijo Steve Tyler. No sé si me explico. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, las ciertas limitantes que tenemos. Porque ¿cómo se vende el servicio funerario? No se preocupe, señor, no se preocupe, señora. Se lo voy a dejar como si no le hubiera pasado nada. ¿Y qué pasa cuando lo presentan? Pues no, fue otra persona. Dijo el maestro psicólogo, ya no es Pepito. Entonces, es muy importante eso, ¿sale? Por ejemplo, dentro de las variantes que de repente empiezo a practicar en su casa ahí en México, de repente tomo una fotografía y me pongo a restaurar, ¿no? A tratar de simular. ¿Cuánto tiempo creen que me llevó a hacer esta cara? Días. 12 horas. 4 días. ¿Sí? Y no está igualito. Se parece, pero no está igual. ¿Sí me explico? Si lo ven oscuro de las mejillas, es porque es la misma cera, nada más que como ya la estaba
Es la misma cera que hizo una y otra vez, se va ensuciando la cera, pero todo es cera, todo es cera. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te va a tomar el tener esa habilidad? Últimamente he estado siguiendo una persona, tanto en Instagram como en Facebook, que ella da clases en una escuela mortuoria en Estados Unidos y veo cómo moldea, por ejemplo, de la nada en 2 horas. Y dices, wow, sí, ella tiene esa habilidad, digamos, como de un escultor, para esculpir, pero para embalsamar. No es lo mismo trabajar aquí y me agarro a pintar y me agarro a moldear aquí y te pongo ahí a Pepito, dijo el psicólogo, y a ver, pues déjalo igual, ¿no? Ahí cambia la situación. Creo que todo el mundo nos ha pasado eso, que decimos, no, sí, y ahorita que llegue, ya me dijeron cómo pongo el cosmético, y llega el caso donde lo ocupas, y ni para atrás ni para adelante. ¿Sí? Si me explico, ahí cambia totalmente. Entonces, mientras más se practica también, eso es muy importante. Ahorita vamos a ver eso en la cuestión de moldeado, pero vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, si yo pongo esta fotografía, pues obviamente, y veo este molde, no se parece al 100%, lógicamente, le falta el pelo, obviamente color y demás, pero se asemeja. Es lo mismo que les comentaba en esta fotografía, ¿sí? A ver hasta dónde se puede. Y sobre todo, ¿ustedes creen que por ejemplo, vamos a suponer que este señor murió, porque así pasa también de repente allá, y se lo comieron las ratas de la cara, por así decirlo, ¿no? Los ratones. ¿Ustedes creen que la familia les va a decir, quiero que me lo restaures con cera? ¿Qué creen que les diga la familia? ¿Por qué creen? Imaginemos que lo pudieran hacer en 2 horas, no hay ningún problema. Imaginemos que lo pudieran hacer, pero ¿creen que quisieran verlo? ¿Por qué? Porque lo que van a ver es artificial. La mayor parte de lo que es como poner una foto, mejor van a decir, bueno, si voy a ver algo que no es mi papá, mejor pongo una fotografía así en el cristal y es lo mismo. Y se parece más el de la fotografía que el molde que vas a hacer. De hecho, en el libro de Sheridan Mayer dice que es muy probable que cuando la lesión exceda más de 1/3 parte, que haya que restaurar más de 1/3 parte del rostro, la familia no va a acceder. Más de 1/3 parte, que es lo más probable, ¿verdad? Entonces es muy importante, porque sí, vuelvo a repetir, la verdad es que pues nadie quisiera estar en esa situación y ver algo artificial, ¿no? Como una cuestión muy importante, siempre hay que valorar las lesiones, ¿sale? Nunca decir no. Siempre que tengamos piel, tendremos el 80% de la restauración a nuestro favor. Hay un dicho que dice que mientras menos es más, y eso se respeta en maquillaje y obviamente en la cuestión de cera y arte restaurativo. Mientras menos ocupe cera y maquillaje es mucho mejor. Recuerdo el caso que nos tocó ahí en San Vicente de la señora que le levantaron la cara y le cortaron los párpados. Era el último día de seminario. Y dije, no, pues, y que va cayendo ese cuerpo. No, hombre, no, fue un relajo. Y me acuerdo, porque me decía Carolina, dijo, es que yo creí que le ibas a quitar los párpados. Y yo, no, mientras más le rescate del párpado es mejor. ¿De dónde voy a sacar otras pestañas más parecidas que las de ella? De ningún lado las voy a sacar. Bueno, a menos que se pusiera unas postizas y así fuera, pues lógicamente. Pero mientras menos cera se utilice es mejor. No sé si te acuerdas cuando estábamos aplicando cera y dejamos a esta muchachita que ella la aplicara. Dije, ¿ya acabaste? Me dijo, sí, ok, vamos a quitarla. ¿Por qué la va a quitar? Es que pusiste mucha cera, no se ocupa tanta cera. Entonces, hay que también tener en cuenta, la cera, por ejemplo, y sobre todo cuando son raspones, escoraciones, es una capa ligera. No hay que rellenar, no sé si me explico. También hay que valorar las lesiones. Pero sobre todo, cuando se ocupa cera, hay que afeitar el rostro, siempre. Que nunca se les olvide eso. Que se les olvide que están casados, pero jamás afeitar el rostro del cuerpo antes de aplicar cera. Eso es importantísimo. ¿Por qué creen? Los de San Vicente no pueden contestar, porque ellos ya saben.
Lógico, ojo, no me refiero nada más a la barba, esta, por ejemplo, como la que a mí se me ve, me refiero al vello en general, ¿ok? Ahora sí. Por ahí va. El problema del vello es que se nota contra luz y cuando ustedes apliquen cera, se va a ver el vello forma como que hace el rostro mate, no sé si me explico, y la cera es brillante. Y al momento que ustedes aplican cera, lo que va a pasar es que se va a distinguir el área de cera y el área normal, suponiendo que la puede analizar perfectamente, no sé si me explico. Entonces lo ideal es retirar el vello facial, bueno, si tiene barba hay que respetar la barba, obviamente el bigote y demás, me refiero al vello pequeñito, ¿sale? Siempre hay que retirarlo y eso se observa mucha contraluz, ¿sale? Este caso estuvo muy chido, me acordé porque aquí tengo una malla, no, es que ese caso no lo traje, pero ese va a ser para otra, pero estuvo muy padre. La fisionomía en el arte restaurativo también es muy importante, la fisionomía. Esto es muy importante, fíjense bien, la estructura. El grado de proyección de cada característica, proyección, acuérdense, una cosa es el largo, que sería así, el ancho y la proyección. ¿Okay? Son las tres, digamos, medidas que hay que respetar en el arte restaurativo. El grado de proyección de cada característica se convierte en nuestro mayor problema. El largo y el ancho son manualmente establecidos. Una inadecuada proyección causa que la superficie adyacente parezca aplanado u angosto. Algunas características, varían en el grado de proyección con otras. Las proporciones faciales no solo ayudan a determinar el tamaño de las características, sino también en localizarlas en su posición. Esta última parte de amarillo es muy importante. Las estructuras óseas no solo prevén guías infalibles en la localización de las características, en algunos casos nos proveen la forma a los tejidos que los recubren, ¿sale? En pocas palabras, la proyección, que vendría siendo así, nos la va a determinar tanto también el ancho y el largo, las estructuras óseas. ¿Cuál es la estructura ósea? El cráneo, exactamente. No voy a decir quién, pero me acuerdo ahorita de un embalsamador muy famoso en redes sociales ahorita, que dice, no una huesos, meta yeso. Y eso no tiene un fundamento, porque teóricamente el hueso es el que nos va a proveer de esas tres medidas, ¿sale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El largo, el ancho y la proyección. Ancho, largo y la proyección. Si ustedes se fijan, la frente no tiene la misma proyección que la punta de la nariz. Y por supuesto no tiene la misma proyección que la comisura de los labios, que la mejilla, todos varían. Porque, por ejemplo, ¿qué proyección tendría esto? Ninguna proyección, está plano. Entonces, si nosotros embalsamamos un cuerpo, digamos, con una estructura, digamos, ósea, deficiente, o en este caso quebrada, por así decir, fracturada, y lo planteamos, lo que va a pasar es que se va a ver así, exactamente, plano. La nariz se va a bajar, los ojos se van a extender más, no va a haber un largo y ancho determinado. No sé si me explico. Eso es muy importante. ¿Sí se entiende esto de la proyección? ¿Qué es lo que nos va a dar? La estructura ósea, ¿sale? Vamos a suponer, bueno, ahorita no me voy a adelantar tanto, sí, pero esto es muy importante. Sé que el tema es moldeado y texturización, pero esto nos va a llevar al moldeado, porque de nada te sirve hacer una nariz si no sabes cómo se va a medir una nariz. Y si está mal puesto el ojo y te vas a basar en el ojo, entonces va a estar mal la medida también de la nariz. No sé si me explico, todo es parte de lo mismo.
Las proporciones faciales, en los libros de embalsamamiento hay algo que se le llama canon de belleza y fealdad. No va a ser amplio este tema, son solamente 2 láminas, porque este tema es largo, se utilizan fórmulas para sacar, digamos, en este caso, medidas en milímetros, en base a fotografía y demás. Pero nada más para que se den una idea, según ante la ciencia, existe el canon de belleza y fealdad. ¿A qué se refiere? Que la persona es bella si corresponde todo, o digamos su rostro es, digamos, proporcional. Mientras menos proporcional, más fea es la persona ante la ciencia, ¿sale? Y esto quizás nos puede ayudar en la cuestión de arte restaurativo, sobre todo en volver a reestructurar a digamos, a esas personas que han fallecido de alguna lesión traumática. ¿Qué se utiliza? Un vernier o pie de rey, como también se le conoce, ¿sí? Hay electrónicos, hay otros que son normales, como una regla, digámoslo. El que ustedes vean es bueno utilizarlo, ¿sí? Y miden milímetros. Bien, esto es lo importante de, digamos, lo que vendrá siendo las proporciones. ¿Qué nos da aquí a entender? Por ejemplo, que la cara se divide en 3 partes iguales. De la punta de la nariz o la base de la nariz a la base de la barbilla. De la base de la nariz, digamos, a la altura de las cejas es otra. Y de la frente a la base de las cejas es otra. Son 3 partes iguales, ¿sale? También, por ejemplo, en la fotografía derecha nos marca que el rostro se divide en 5 partes, ¿sí? Proporcionalmente. Y si ustedes se fijan en la fotografía, el ancho de su ojo es el mismo que el ancho de su nariz, perdón. Si se fijan, porque está dividida en 5 partes. Por lo tanto, suponiendo que le falta la nariz, ¿cuánto tendría que medir la nariz? Lo mismo que el ojo, el ancho sobre todo, el ancho. Tendría que medir, entonces con el vernier, ustedes lo pondrían, medirían el ancho del ojo y lo pondrían en medio de los ojos, no sé si me explico. Y eso tendría que medir el ancho de la nariz, ¿sale? También hay una regla que marca que la comisura de los labios, las esquinas, tienen que estar en medio de los ojos. Todo va a depender también. Eso tendría que basarse en cuanto al canon de belleza y fealdad. Por ejemplo, se fijan que en la parte media está la nariz, en la parte media así, en la tercera, en la que se divide en 3 partes. La primera foto, pues, en esta. Donde está la nariz, es la misma medida de la oreja, del largo de la oreja, ¿sí? Entonces, si se fijan siempre en el ángulo medio, y ustedes pueden hacer esto, se va a encontrar su oreja. Si no tiene la nariz completa hasta arriba, ¿cuánto medirá? El largo de su oreja. Y el ancho lo va a determinar por el ancho del ojo, el ancho de la nariz por el ancho del ojo. No sé si me explico. De la frente. Sí, porque al final de cuentas, nada más, digamos, puedes poner líneas, por así decirlo, y en base a eso, pero ojo, estamos hablando de una persona bella, ¿sí me explico? Proporcionalmente bella. Desgraciadamente no todos somos bellos. Esa es la diferencia. No sé crear, es broma. Pero sí va a depender mucho de esas situaciones, si dependiendo el canon de belleza y fealdad de las personas. Ante la ciencia, vuelvo a repetir, ante la ciencia. Se me brincó una. ¿Verdad que está proporcionalmente? Y yo creo que es de Medellín, porque aquí dice Memellín. Bueno, ahí dice, yo la saqué de internet. ¿Cierto o no? No lo sé. Pero si se fijan en proporciones fisionómicas, digamos, ante la ciencia, y yo creo que ante nadie, es bello, lógicamente. Pero para que vean cómo, si no se respetan esas medidas, es difícil el que haya una, digamos, una cuestión, digamos, buena, ¿no? En esta que una apariencia
normal. No sé si me explico. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Exactamente, porque imaginemos, bueno, que si le pasara algo en la cara, pues casi no creo que hubiera mucha diferencia. Pero si tratamos si tratamos, digamos, de restaurarlo, pues ahí entraríamos a lo que nos dijo el psicólogo. ¿Sí me explico? Una cosa es, el mismo cuerpo te va a ir marcando las pautas, ¿sí? Porque vas a decir, chis, ya me sobró mucho tejido en el lugar del tabique nasal, por ejemplo. Ya me sobró mucho porque sale mucho tejido, valga. Entonces ahí tendríamos, lo que parece es pedir obviamente las fotografías, lógicamente, es lo que se debería de hacer, ¿sale? ¿Se entiende? ¿Sí o no? O nos regresamos otras 20 diapositivas atrás. Bien, va a ponerles un caso, ese es un caso que a mí me tocó, y vemos que no tiene proporciones fisionómicas. Bueno, sí tiene ojos, tiene boca, tiene nariz, pero lógicamente, pues no tiene unas buenas proporciones, ¿sale? Ya este caso ya tiene ya sus años. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué era lo que les decía yo que se tenía que hacer? Emular, pero ¿dónde nos van a marcar la proyección, el largo y el ancho? En el hueso, exactamente. Las estructuras óseas es los que los va a dictaminar lo que vamos a tener que hacer. Por eso es muy importante, ¿vale? Por eso para estos casos de restauración se necesita muchísimo tiempo para volver a simular la estructura ósea de las personas, ¿sí? Y ir desde creando una base. Ya lo tenemos embalsamado, ya lo estamos restaurando, volvemos a crear esa estructura ósea como se tiene que hacer y al final es muy probable que podamos, en este caso, entregar un trabajo mucho mejor y más digno ante la familia. ¿Sí? ¿Mande, perdón? Sí, no, creo que se quedó hasta mejor. Pero es importante tener eso en cuenta y crean o no, la familia tiene que notar una diferencia. Bueno, a lo mejor no lo vio al momento del accidente, pero eso lleva mucho tiempo, muchas horas, ¿sí? Aquí yo sé que yo no utilicé mucha cera, pero ¿qué es a lo que voy con esto? Si aquí le hubiera faltado un ojo, proporcionalmente yo ya tendría una medida más exacta que si yo no hubiera, que si lo hubiera tomado nada más así. No sé si me explico. De esta forma, tengo una mejor medición. Por eso se empieza desde el embalsamamiento, si se fijan, reestructuración y después seguiría la cera. ¿Sí me explico? ¿Se entiende? Hay que desollar. Mira, primero se embalsama, se desolla, se reestructura, se vuelve a aplicar la piel sobre D y vemos ahí cuál es el faltante. ¿Sale? Para que nos dé medidas más precisas. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Uy, despiértense. ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces, ¿qué herramientas puedo utilizar para el moldeado? Sobre todo el moldeado de facciones. Porque aquí ya pasamos a la que es lo de estructura, eso ya pasó. Ahora ya vamos a la cuestión de moldeado de facciones y demás. Las ceras, vamos a ocupar ceras. Hace rato por ahí estuve en los stands de sus proveedores, estuve probando las ceras. Preguntaba sobre todo si había diferencias entre ceras como tal. Me decían que no, que nada más es el color, el que hay, digamos, la diferencia entre una y otra. Ahorita vamos a hablar de eso. Una secadora también es importante. Secadoras, digamos, con doble función, que calienten, y no que enfríen, pero que avienten el aire al menos temperatura ambiente. No sé si me explico, que no nada más sea caliente. Y sobre todo una que tenga buena potencia. Porque si usan de las pequeñitas, como las que son portátiles, a mí yo generalmente no me hallo mucho con eso. Pero bueno, es una forma en la que sea una buena. Se las pueden robar a sus esposas. Yo eso lo hice, se la robé a mi esposa y me la llevé al laboratorio. Y no gasté en nada.
Los selladores de poros. Estos selladores son muy importantes en el aspecto mortuorio. Desgraciadamente yo solamente los he visto en la Unión Americana, pero sí hay en varias digamos, marcas anglosajonas. En México no lo hay, o sea, a nivel nacional nadie lo fabrica, pero sirve de mucho, sobre todo porque, como su nombre lo dice, sella los poros de la piel, lo cual te permite desplazar mejor el cosmético. Y la otra es que si hay un desprendimiento de humedad, no lo deja pasar, porque por eso precisamente es un sellador, ¿sale? Entonces sí es importante tener estos selladores. Esto para mí es de lo que se dicen en Estados Unidos, es mi must have, ahí en el laboratorio de embalsamamiento. Los cauterizantes son muy importantes. Yo he enfatizado mucho en las compañías mexicanas, digo, es que necesitamos cauterizantes, porque estos nos proveen bloquea bastante, blanquean los golpes, los moretones. Por ejemplo, acabamos de embalsamar y esa cierta lesión no deja de salir sangre, por ejemplo, ocupas estos cauterizantes. El primero, el tarrito pequeño, es un gel, el otro, el largo, es en líquido. El líquido sirve para bajar los hematomas, por ejemplo, y el que es el gel, ese se aplica cuando se baja el cuero cabelludo sobre la calota, valga el tejido, esa piel, aplicas en el tejido y seca, así. Yo no ocupo bolsas, que ponerle una bolsa en la almohada para que no manche la almohada. Cero preocupación de eso. El cuerpo se va bien, sin problema. Y obviamente, si tiene una lesión en la cara, ocupas que ese tejido esté fijado, esté seco. Y lo mejor que puedes utilizar son unos cauterizantes. En la Unión Americana se estaba utilizando mucho el fenol para esos cauterizantes, hasta que esta compañía está utilizando, supuestamente su ingrediente principal es el fenoxietanol. Es porque últimamente están teniendo mucha regulación con la cuestión del fenol, con algunas cuestiones por ahí, y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, digo porque pues por ahí, por ejemplo, generalmente los fluidos, generalmente en México, los fluidos sin olor de cavidad contienen fenol. Aquí en Colombia no lo sé, porque no he hablado con sus fabricantes, pero de rato les tumbo la información y ya se las paso. Pero me imagino que deben tener alguna cuestión de esa, porque al final de cuentas, si no tiene formaldehído, o contiene glutaraldehído, o contiene fenol. Generalmente es así, pero bueno. Y por eso, si tiene fenol, pues lo pueden utilizar como un sustituto, ¿sí? Porque, por ejemplo, una caja una caja con 6 botellas, ahorita les voy a decir en cuánto cuesta aquí. Agárrense, más el 16% entre 17, $170 con 6 botellas. Nada más. Obviamente no van a utilizar una botella en un cuerpo, lógicamente que no, porque eso es en zonas, no sé si me explico, en áreas, nada más. Rinde mucho, la verdad es que rinde mucho. Por ejemplo, ese tarrito de dry-in, a mí fácil puedo embalsamar unos 20 cuerpos más o menos, y me sale como en $50. 20 cuerpos autopsiados, eso me refiero, en el cuero cabelludo, no sé si me explico. Muchos, por ejemplo, cuando fui a El Salvador, utilizaban agua oxigenada. No sé si, no, pues, y a mí lo que no me gusta, sí, blanquea, pero queda la piel crepitante, como si tuviera gas en tejido, no sé si me explico. Y pues no es lo mismo que utilizar un producto para lo que es. No vayan a salir como una señora que está en México que estudió el Mortuary Science en el Cypress College en California, y dice, no, es que yo lo que ocupo es ponerle limón, porque el limón, si usted se fija, cuando le pone al bistec, se hace así como quemado, no sé si me explico. No, hombre, no me le falta que le echara frijoles también. Pero sí es importante tener eso en cuenta. Por ejemplo, aquí, este señor, es para que vean la cuestión de los cauterizantes. Este señor estaba apenas empezando a inyectar el cuerpo a la perfusión arterial, y le puse dry-in gel, puse el plástico
y al término del tratamiento de cavidad o aspiración o troqueo, no sé cómo lo conozcan ustedes, la piel ya estaba seca y estaba cauterizada, blanqueada y todo. Entonces sirve como un cauterizante y un blanqueador, ¿sí? Y vuelvo a repetir, se utiliza en mínima cantidad, no es como poner tanto. Y son muy... El problema es que también para transportarlos a Colombia es difícil, ¿verdad, Camilo? Supuestamente hay mucha regulación para aquí, para Colombia. Entonces, yo siempre les he dicho, pues compren los cristales de fenol. Los venden en cristales, mucha gente los diluye en alcohol isopropílico. Y ahí me pasan. Pero sí, también lo pueden hacer. Así lo hace mucha gente en México. Compran los cristales, pero también es que es caro, porque y es muy peligroso. El fenol ese quema. Entonces, no más que el peróxido. Sí, no, esto es algo especial. Ah, ok. No, sí, el peróxido es lo mismo que el agua oxigenada, ¿no? Es lo mismo, no, pues es lo mismo, es lo que utilizaban ahí en El Salvador. Le digo, bueno, pues está bien, o sea, con lo que ustedes tengan. Pero, por ejemplo, ellos utilizaban una marca que se llama US Chemical. Y ellos tienen algo parecido a este Drain, se llama Fenal. Le digo, pero si tienes ya de esta marca, ¿por qué no pides el Fenal? Y me decía una de las, ¿cómo se llama? Administradoras del laboratorio, pues es que encargamos un galón ahí y ahí duró tiempo, años, y nunca se acabó y nunca lo utilizaron. Luego se tiró. Yo, no, es como, eso le dice que es el oro líquido en el embalsamamiento, porque pues sirve de mucho, ¿sí me explico? Entonces sí hay que tener ese cuidado, pero sí quema, o sea, te cae en la piel y si no te limpias rápido, porque por ejemplo, a mí me ha caído formalina, sin problema, no pasa nada, pero te cae de esta y literalmente te quema. Me cayó en los ojos, los tenía azules y me cayeron cafés, imagínate. Pero pero en serio, sí hay que tener ese cuidado con esos productos, sí, sobre todo por esa cuestión. Fluido arterial, un montonal de veces me ha caído también en los ojos, no hay ningún problema. O sea, sí hay problema y no debería de pasar, o sea, no hay que ser irresponsables, pero con este tipo de productos sí es muy complicado. Los rasgos faciales, también esto es importante, ¿sí? Por ejemplo, en la nariz, sobre todo hay que tener en cuenta los diferentes, digamos, puntos, ¿no? Que en este caso vendrá siendo la raíz, la parte superior, la de en medio, que es el dorso como tal. La narina, que vendría siendo el agujero, valga, o el hoyo, es la narina, porque la otra es la asa o ala de la nariz también, ¿sí? La narina como tal es el agujero. Y el ápice vendría siendo la punta, ¿vale? Obviamente acá lo puse de otro lado, que se viera una cuestión lateral, ¿sí? Pero es importante, sobre todo, entender las partes principales de cada, digamos, rasgo facial, ¿sí? En el caso, obviamente, de los ojos, lo que vendría siendo el párpado superior, ¿ok? La comisura lateral, hendidura palpebral, que vendría siendo esta área, párpado inferior, carúncula lagrimal y la comisura medial. Por ejemplo, esta comisura medial en las personas, en los ancianitos, es un rollo para cerrarlo, sobre todo por la misma caquexia, se ve abierto, digamos, la esquinita lagrimal que le decimos nosotros también. Entonces, por ahí vi, no me acuerdo en qué compañía de aquí afuera, vi una que se llamaba Calip o algo así, como si fuera, es como una especie de vaselina chiclosa y sirve de mucho digamos, esa tipo de vaselina, porque la aplicas y cierras el ojo o labios y así se queda durante el embalsamamiento. Terminas de embalsamar y ya no ocupas el pegamento como tal, es como como una vaselina chiclosa, valga. En la cuestión de la boca también es importante. La cuestión del borde superior, del borde del mermellón superior, el arco de Cupido, el surco del filtrum, sobre todo de en medio, el surco del filtrum, porque no todo el mundo lo tenemos. Hay unas personas que sí lo tienen, otras personas que no lo tienen.
y eso se ve mucho y eso se nota más cuando los hombres no tienen bigote. Bueno, generalmente las mujeres tampoco tienen bigote, ¿verdad? Pero me refiero a que en un hombre he visto más hombres que se les nota, que se ven más marcado, no sé si me explico. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? El labio superior, el labio inferior y la comisura. Incluso tan solo en esta fotografía, se puede abundar tanto en esta fotografía, aparte de la cuestión del moldeado, que incluso si se fijan, los labios tienen diferentes tonos y ese es un problema también. Y no estamos, bueno, no voy a tocar el tema de lo que vendría siendo cosmetología mortuoria, pero si se fijan en el labio, aquí es un color rosa más claro y aquí es más oscuro, aquí es más oscuro, aquí es más claro. Más o menos yo creo ahí debe de haber fácilmente unos 20 tonos diferentes en el labio. ¿Y cuál es el error del embalsamador? Que todo lo pone de un solo tono, como si fuera un primer, como si fuera una pared. No sé si me explico. Entonces no hay esas diferentes dimensiones en las que son áreas oscuras, áreas claras, áreas de luz, áreas de sombra. Por eso es que, por ejemplo, las damas o los damos, porque ya también se maquillan, si se fijan se maquillan y se ponen, por ejemplo, las sombras así para verse más delgadas. ¿Sí me explico? Toda esa cuestión de sombras que se ponen es para marcar unos ciertos niveles, no sé si me explico. Y hay un tema muy importante que lo escribió Shane Ritchie, él es el creador de los cosméticos, ¿cómo se llaman? Necrometics, así se llama, ¿sí? En Estados Unidos, quien lo distribuye es la compañía Pierce. Y había un tema que se decía él, ¿por qué los muertos se ven tan muertos? ¿Sí? Y esa era una de las cuestiones, el cómo maquillar, que nunca se respeta lo que son las áreas de luz, áreas de sombra y demás, ¿sale? Pero es un tema muy interesante y sobre todo en cuestión de cosmetología mortuoria. Las marcas faciales, eso es también muy importante. ¿Se acuerdan que les decía a su mamá, no hagas así porque así te vas a quedar? ¿Sí se acuerdan que decían así las mamás? Y eso es cierto, porque todas las marcas faciales se hacen por el uso de los músculos, pero eso es lo que nos dan cierta identificación a las personas, ¿sí? Imaginemos, por ejemplo, le dicen machete en las películas. Imaginemos si le quitamos las marcas faciales. No, pues a lo mejor puede salir que se parezca a Brad Pitt o algo así. Pero todas esas marcas faciales es lo que lo hacen ser diferente a las demás personas, ¿sí? Y es lo que también se busca recrear cuando hay un faltante de piel y cuando se vaya a aplicar cera, sobre todo, ¿sí? Eso es muy importante y sobre todo la texturización de la cera como tal. Porque imagínense si lo dejan, vamos a suponer que le dejan el cutis liso, no, pues no, están viendo. O sea, se fijan, él es de poros grandes, ¿sí? No sé si me explico, y se tiene que abordar esa misma naturalidad para que se vea lo mejor posible, ¿sí? Y aquí cada uno de los bordes tiene su número. Raíz de la nariz, bueno, lo que vendría siendo la gabela, aquí el surco palpebromalar, el surco alar nasal, surco nasolabial, filtrum, tubérculo central, que esto ven siendo lo de los labios, la parte de aquí, el borde subcutáneo de la boca, el labio superior, asas y septum, y todas estas cuestiones, todas estas arrugas son importantes, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que se les nota el mentón, que tienen esta bolita, pero hay gente que no. A mí se me hace mucho más difícil restaurar una persona joven que una persona adulta, porque una persona adulta las mismas arrugas te permiten jugar con eso, y una persona joven tiene la piel muy lisa, no sé si me explico, o sea, demasiado tersa, y lograr esa naturalidad está en chino. Está muy difícil, se necesita mucha práctica. Para eso, obviamente, se necesita, vuelvo a lo mismo, o sea, se trabaja desde el embalsamamiento, porque necesitamos que haya fijación y que esté seca la piel. Para eso se ocupa la inyección de fijación de tejidos inmediatos. ¿Sí me explico? Después de esa técnica, el tejido debe de estar duro. Ahí sí me interesa, cuando voy a restaurar, a mí no me interesa que se vea tersa la piel y que el familiar, no, es más, ni lo toque, así déjemelo porque me costó mucho.
Yo lo que necesito es que esté así. Pero acuérdense que a mayor concentración el tejido se contrae. Por eso no es fácil, bueno, no que no sea fácil, pues sí, nada más le pones a la máquina y ya. Pero me refiero a que no se debe de embalsamar con cualquier tipo de solución, solución arterial, pues, a eso me refiero. ¿Dudas hasta allí? ¿No? ¿No? No dice nada, Pilar. ¿Qué instrumental has trabajado ahorita para hacer la modelación, las arrugas, para que les enseñes, por favor? Ah, ok. Ahorita vamos a ver eso de las arrugas, antes, por ejemplo, en la primera fotografía, bueno, no en la primera, en la que tenía del instrumental, por ejemplo, compré ese kit. ¿Aquí hay Mercado Libre? Sí, ¿no? Mercado Libre Colombia, ahí lo compré, todas esas que ven atrás. Y me costaron como 2, 4, 6, 8, 10, como $6, algo así. O sea, baratas. Y vienen todas estas herramientas de acá atrás. Antes sí las ocupaba todas, pero conforme más se practica algo, vas viendo cuáles son tus favoritas, tus herramientas que sí ocupas y las otras que las avientas por ahí y dices, esa madre no la necesito. Entonces, eso es importante. Ahorita van a ver algunas de las que yo utilizo, o más bien las que yo utilizo. Y esto, bueno, obviamente, cada uno va a tener su forma particular de hacer las cosas. También vamos a ir a eso, porque también no podemos generalizar o no se puede. Porque, por ejemplo, me imagino, yo utilizo separadores, ganchos de aneurisma o separadores para diseccionar una arteria. ¿Quién no utiliza utilizas, me imagino, los pinzas hemostáticas, pinzas mosquito? Ok. Exploradores. Pero son ganchos, ¿no? El mismo, ok. Bueno, eso se le llaman ganchos de aneurisma en Estados Unidos, pero eso es lo mismo. Pero hay gente que lo disecciona con pinzas hemostáticas o pinzas mosquito que le llaman, que son o pinzas, sí, pues para agarrar. Hay gente que no, que embalsamadores que tienen la uña filosa esta, que le cortan así, con esa misma diseccionan y hacen todo. Con la misma uña del pericazo, con esa misma cortan y diseccionan. Pero sí, o sea, cada quien busca la forma de hacer las cosas y cada quien lo va a hacer a su forma y a su modo. Pero lo ideal es que se llegue al objetivo final, ¿no? Al final de cuentas. Perdón por mis groserías, pero es que es inevitable. Bien. Ceras. Vamos a hablar de ceras. ¿Qué usaré? ¿Qué cera debo de utilizar? Eso va a depender de 3 factores: el clima, las diferentes durezas y el color, sobre todo. ¿Sale? Eso es lo que va a influir. Si se fijan en esta fotografía, yo estoy poniendo nada más 2. Hay una que se llama Surface Restorer y otra que se llama Modeling Wax. Y hay otra que se llama Lip Wax y hay otra que se llama Wound Filler. Ya son 4 ceras diferentes. Y cada cera tiene 4 tonos diferentes también. Te la venden blanca, te la venden rosa, te la venden color piel. Esta dice tan porque por lo moreno valga, por lo oscuro, por así decirlo. Entonces, hay una infinidad de gamas en esa cuestión, pero hay que ver cuál es la que voy a utilizar. En México, yo me acuerdo una compañía, bueno, no puedo decir porque Olse se enoja, pero esa compañía tenía, por ejemplo, la cera, era parafina. ¿Saben qué es la parafina, no? La vela de las veladoras. Yo digo, ¿a quién se le ocurrió el tener? O sea, que porque han de haber dicho, pues que los embalsamadores quieren cera, pues sale de la cera de la parafina. O sea, tiene que ser. De hecho, las ceras se vienen manejando desde hace fácilmente, sin mal no, yo creo hace unos 100 años atrás. Se utilizan ceras restauradoras y cada vez se han ido reformulando y se han ido cambiando y se han hecho diferentes, ir siguiendo. ¿Por qué? Porque tratan de buscar, digamos, esa perfección. Hoy en día ya no las cambian tanto, pero en su momento las cambiaban, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, lo del aerógrafo, eso no es nuevo, eso ya es viejo, de hecho.
Desde esa época del 1940 ya se utilizaba aerógrafo. Que ahorita nosotros lo veamos, eso ya es diferente, ¿verdad? Pero eso ya tiene años utilizándose. Se cambia esta madre, brinca en dos. ¿Qué va a depender de la cera? Una, el clima. Es muy importante el clima. Si ustedes tienen una cera suave y la aplican en un lugar caliente, ¿qué va a pasar? Se va a derretir. Y si ponen una caliente en un área si ponen una dura en un lugar donde hace mucho frío, ¿aquí hace frío en Colombia en algún lugar? ¿En Bogotá hace frío? Oh, sí. Bueno, imagínense si tienen una cera dura y la venden allá, pues van a agarrar, es como agarrar una piedra al final de cuentas. ¿Sí me explico? Entonces, dependiendo del lado en el que estés, es quizá la cera que tengas que utilizar. ¿Sale? Por eso venden diferentes tipos de ceras, diferentes durezas de cera sobre todo. Suave, muy suave, dura para moldear y demás. Lo que varía, aparte del color, que ustedes pueden pedir cualquier color, incluso una neutra, que es color blanco, va a ahondar mucho en la cuestión de la dureza que ocupan, ¿sí? Eso es muy importante. Imaginemos, por ejemplo, hay lugares que es tan seco y tan caliente que la cera se craquea como tal, se craquea. Sí se parte, pues, se parte. Por ejemplo, una de las situaciones por las cuales los embalsamadores siempre batallamos en un inicio, siempre es que la cera se despega. Es que la cera cuando la quiero maquillar se despega. Para empezar, vuelvo a lo mismo, si se va a aplicar cera, no se ocupa la misma solución que se utiliza en un cuerpo normal. No sé si me explico. Acuérdense, es una solución astringente fijadora, porque es como si yo viene aquí un albañil y empieza a enjarrar. Enjarrar es, sí, ¿verdad? Es lo mismo que aquí, ¿no? Poner cemento, valga, en la pared. ¿Cómo? ¿Revocar? Ok, bueno, eso. Suponiendo que venga el albañil y esta parte sea esponja y le avienta la cuchara con cemento, ¿qué va a pasar? Se va a caer, se va a botar. Necesita estar duro para que la cera se pueda adherir. ¿Sí me explico? Para eso obviamente se necesita el embalsamamiento y que el tejido esté apto para ser restaurado, ¿sí? Si no, se les va a seguir despegando la cera una y otra vez. Eso siempre pasa, ¿sale? Por eso la cuestión es el clima, ¿sale? Otra, la dureza o texturas, lógicamente, era lo que hablábamos, qué tan dura, qué tan suave sea la cera. Por eso la cera debe de distinguirse sobre todo en la cuestión de qué tan dura y qué flácida es. Las suaves generalmente se utilizan para raspones, superficies, escoriaciones, ¿sí? Y las ceras duras se utilizan más para moldear. Tienen que tener eso en cuenta, ¿sale? ¿Cómo puedo hacer que la cera dura se haga suave? Como les decía, con la secadora, por ejemplo. La secadora la pones directamente en el tarro y con una espátula la vas expandiendo sobre el cuerpo. La vas expandiendo. ¿Cuál es el problema, la desventaja? Que ese calor caliente también puede deshidratar mucho el cuerpo. Por eso no siempre tiene que estar pegando hacia el cuerpo. Si es lo suficiente para que se ablande y sea manejable, vuelves a apuntar y vuelves a quitar y vuelves otra vez a aplicar. Tienes que estarlo quitando y poniendo, quitando y poniendo, ¿sí? Eso es muy importante, porque una vez me pasó con una señora que empecé a restaurar la parte izquierda, sí, esta, y le estaba dando con la secadora de este lado y de rato ya traía el ojo a la mitad, o sea, lo volví a abrir. ¿Por qué? Porque el párpado se estaba contrayendo por el calor del aire de la secadora. Entonces, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Otra forma en la que pueden o ablandar su cera es toman un vaso con agua o con aguardiente, si quieren, puede funcionar, y calientan el agua y le ponen una bolsa Ziploc encima, como si fuera un sartén, y ahí ponen la cera. Y el calor, como si fuera tipo baño María, y el calor va a ablandar esa cera en el plástico y de ahí nada más la toman y la empiezan a esparcir. Otra forma de calentarles con las manos. ¿Mande? El problema es que si lo ponemos
al calor directo como son materiales oleosos, se puede perder la naturaleza de la cera si llega a calentarse demasiado. O sea, hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, las ceras suaves, con las puras manos tienen. Con las puras manos, las ceras suaves, ¿sí? En cambio, si la quieren hacer dura, con el corazón de una mujer, lo ponen, lo frotan y se congela luego la cera. También pueden hacer, se crean. Pero sí, es la forma para ablandar. Para hacer dura la cera, por ejemplo, una cera que sea muy dura, se puede agregar maicena o talco, poquito, para que se empiece, porque van a decir, híjole, se me terminó la cera dura, pero nada más tengo suave, ahora hay que hacerla dura, lógicamente, ¿sí? Con poquito talco, maicena, con hielo, toman un hielo, o sea, obviamente lo aplican y todo, y el hielo lo frotan sobre la cera, para que en ese momento endurezca lo más que se pueda y rápido maquillar antes de que se vuelva a hacer. También se recomienda que las velaciones sean en un lugar controlado, porque si van a una casita con techo de lámina y a lo mejor eran pigmeos y está así el techo y tienes que entrar todavía así, pones y las veladoras abajo, todo eso afecta, ¿sí me explico? Obviamente a la cera. Entonces sí se debe de recomendar sobre todo el tener un lugar controlado de temperatura, ¿sale? Eso sí es muy importante. ¿Qué más? Los colores de la cera también son importantes. Ahorita que estaba allá afuera, estaba viendo por ahí que manejan diferentes colores y yo pregunté en una de las que están ahí y le dije, ¿qué diferencia hay entre esto? No, es el color nada más. Ese color es importante, lógicamente, porque habemos gente que embalsamamos y combinamos el cosmético con la cera. ¿Sí me explico? Y acuérdense, si ese color de esa cera es amarilla y la combino con un color, no sé, el que sea, no me va a dar el color del maquillaje, me va a dar un tercer color, no sé si me explico. Por eso es importante tener en cuenta el color de la cera al que voy a utilizar. Yo por eso prefiero mejor que sean blancas. Porque si voy a poner, obviamente, con el cosmético lo voy a combinar, yo sé que aún así me lo va a aclarar. Claro que me va a aclarar un poquito más el cosmético, pero no me va a variar totalmente el color. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Se entiende? Y la luz, ¿para qué creen que sea la luz? Para calentar. Puedes, bueno, ¿sí conocen las carnitas en México? ¿No? Bueno, si se fijan, porque, ahora eso va la luz, ahorita me acordé de eso, porque en México hay el cerdo, hay una que se llaman carnitas, y tienen un foco, pero de esos focos incandescentes para no estar como calentándolas, y lo ponen cerca de las carnitas, y es lógico si lo mantiene calientes. Por eso me acuerdo que dijo que calentaba para calentar. Bueno, usted dice que para calentar a otra persona, ¿para qué creen que sea la luz? ¿Para qué, perdón? ¿Para evitar la sombra? Ok. Ok. ¿Alguien más? Eso, las imperfecciones. Para eso está esta imagen aquí. Cuando una luz la pones al ras de la cera, ahí te va a marcar luego dónde torció el rabo la puerca, así se dice en México. ¿Dónde está el problema? Pues valga. El rabo es la colita. Ahí es donde tienes que ver qué es lo que te falta pulir de esa área. ¿Sí? Eso es bien importante. Desgraciadamente no todos tenemos lámparas así en el celular, en el laboratorio, pero tienes tu celular. ¿Sí me explico? Por eso es bien importante cuando estás embalsamando y aplicaste en esa área el poner el celular y checarlo así y de diferentes ángulos y así para checar dónde le falta más alisado, porque después ponemos el maquillaje y ya ves las banquetas que quedan ahí, hijos, y ya con maquillaje. ¿Sí? Eso debe ser antes de maquillar. La luz es para eso. Entonces, eso es importante que lo hagan. Ahora, ¿cómo voy a quitar esos bordes? ¿Cómo se imaginan ustedes?
Puede ser con una espátula. También. ¿Un qué, perdón? Un resane, bueno. ¿Cómo? ¿Que ahí se quedó llorando? Ah, dice que llorando no lo van a ver los familiares. No, pues ni uno tampoco cuando lo corren. También. Tampoco no lo vemos. Pero sí es importante. Esto generalmente es con un raspado. Todo va a depender del tipo de cera. ¿Sí? El tipo de cera, por ejemplo. Vamos a hablar de la cera dura. ¿Sí? Si se fijan, en la primera fotografía se ven bordes. En el segundo, como ya empecé a raspar, se notan menos. Y en la tercera se nota menos ya. ¿Sí me explico? Hay que raspar al pasito. Todos esos bordes que vayan viendo. Ahora, por ejemplo, voy a pasar al anterior y ahorita le regreso. No voy a raspar hacia acá. Es de aquí hacia arriba. ¿Sí me explico? Tratando de que la cera aterrice lo más lisa posible. No sé si me explico. Que aterrice, que esté el borde y aterrice, quitar ese borde hacia donde está aterrizando la cera. No sé si, no al revés, porque si no la voy a levantar. No sé si me explico. Eso es muy importante hacerlo. Y una vez que ya queda así, digamos, mucho más lisa la cera, una vez que ya queda lisa, ahora sí, voy a utilizar un solvente, mojo el dedo y voy a frotar de forma circular. Yo sé que a lo mejor no tienen ustedes dry wash, pero pueden utilizar thinner. El thinner es un excelente solvente para las ceras. Y al momento de que mojas el dedo con el thinner y haces esto, todos los bordecitos minúsculos quedan bien lisos. Lo que vendrá siendo la acetona, pero depende mucho de la textura de la cera. Cuando la cera es muy dura, a veces se batalla, y a mí la acetona, híjole, como que se me hace más, como que tienes que estar más dándole más duro, y el thinner como es más puro, no hombre, queda, pero sí. Yo utilizo más thinner, ¿verdad? Pero puede ser acetona, y sobre todo, pero tiene que ser un solvente, sobre todo. O sea, eso sí o sí es un solvente. ¿Sale? ¿Dudas hasta allí? ¿Qué quiere decir esto? Que con una cera blanda, muy probablemente nada más ocupe thinner o el solvente como tal. ¿Sí? La cera blanda tiene mayor adhesión, pero es más delicada al tacto. ¿Qué quiere decir? Que cuando maquillas con la esponja, ¡ay! Ya se levantó. ¿Por qué? Porque es muy delicada la cera blanda. ¿Sí? Esa es la desventaja de esa cera. Por eso les decía, si quieren evitarse eso, pongan hielo en esa área y rápido maquillen. No sé si me explico, para que se quede dura en ese momento y luego lo maquillan. Pero, o la otra es utilizar una cera dura, pero esa hay que raspar y aparte aplicar thinner, ¿sale? En forma circular también. Ahí es doble, digamos doble trabajo, pero hay que hacer más, no sé si me explico. Y eso es muy importante. Tiene menor adhesión, la cera dura se adhiere menos, es más difícil que se adhiera. Por eso esa hay que calentarla con un secador. Se adhiere menos, pero es más resistente al tacto. Una vez que se endurece la cera dura, sobre de ella, lo que quieran hacerle. ¿Sí? Ahora sí, por eso pongo esta imagen de esta señora. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que vas a utilizar? Por eso cuando yo utilizo la cera blanda, porque voy a utilizar aerógrafo, porque yo sé que ya no voy a tocar el cuerpo. ¿Sí? Como todo es con el compresor, ahí quedó. ¿Sí? Y cuando sí quiero ocupar el estuche, kit, brochas y demás, utilizo cera dura, porque yo sé que no se va a desprender. ¿Sale? Pero el tejido ya está preparado para eso. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Ahora, ¿cómo voy a texturizar? ¿Cómo puedo hacer que se vea natural esa cera? Que se vea bonita, que no se vea tan artificial, tan superficial. Es fundamental
para el terminado del tratamiento de restauración evita en gran medida el brillo de la cera contra reflejo, además de que genera un aspecto de naturalidad increíble. ¿Sale? Entonces es muy importante el texturizar. Imagínense, ya no nada más tienen tiempo, fíjense bien, para embalsamar, para desollar, para reestructurar, para volver a montar, para aplicar cera. Fíjense bien todo el tiempo. Por eso cuando van a los seminarios, ahí donde yo los hago en San Felipe Guardia, el día que quieran ir, pueden ir, no hay ningún problema. Es de 4 días y los primeros 2 días son teóricos, ¿sí? Es pura teoría, son 680 diapositivas. De ahorita nada más me traje como 50, 55 creo. Y entonces los primeros 2 días son teóricos y los otros 2 días son prácticos. Y el primer día se les entrega un cráneo totalmente roto y órale a restaurarlo. Y tienen que volverlo a reestructurar y todo. Y le digo, bueno, ¿cuánto te tardaste? No, ya veo el cronómetro. No, pues te tardaste 3 horas o 4 horas en reestructurar. Ahora súmale esas 3, 4 horas, el embalsamamiento, el desollar, falta montar piel, falta la cera y falta el cosmético. Entonces, no es un trabajo de pocas horas. Y mucha gente dice, es que la gente no da tiempo. Es que nunca nos dan tiempo. Y si te lo dieran, ¿lo harías? ¿Lo sabrías hacer? Entonces, ¿cómo se puede decir? El pretexto no es el tiempo, sino que a pesar si me lo dieran, tampoco no lo sé hacer. No sé si me explico. Porque dice un dicho muy, muy sabio en México que dice que cuando la partera es... ¿Saben qué es una partera, no? Dice el dicho que cuando la partera es mala, le echa la culpa al culo. Y sí es cierto, ¿sí? Entonces, eso es un dicho muy, muy, muy cierto. Bien, ¿cómo puedo texturizar? Si se fijan, por ejemplo, en la primera fotografía, está lisa, completa. No sé si los de atrás alcancen a percibirlo. La segunda ya se ven unos puntitos muy pequeñitos, muy sutiles. En la tercera se ven unas líneas y en la cuarta se ve como una especie de piel de naranja. No sé si me explico. Y cada texturización tiene su forma de hacerse. Por ejemplo, la primera es acabando, alisando con el solvente, valga. Así queda, lisita, ¿sí? Pero la segunda, yo lo hice con una playera, una ropa normal. Nomás tomas la playera y haces presión sobre la cera, ¿sale? Y va marcando las cerdas, por así decirlo, las cerdas diminutas de la playera, o camisa, o lo que quieran ustedes, ¿sí? La tercera es con una gasa para cuando se lastiman o algo, y se hace, por ejemplo, será para una persona ancianita, no sé si me explico, con muchas arrugas, o si ustedes se fijan en su mano, ahorita si ustedes ponen su celular, alusan su palma, más bien su parte posterior de la palma, alúcenle y van a ver que tienen esta misma textura. Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Y la cuarta forma, por ejemplo, es con una piel de naranja. Se compra una naranja, se la come y empiezan a embalsamar. Y cuando ya terminen de embalsamar, les sirve la cáscara. Hay otra forma, ahorita más adelante vamos a ver otra forma en cómo moldear una boca, para que vean otra forma también de hacer esos hoyitos, de una forma un poco más, pues no rápida, pero un poco mejor. Si ven, por ejemplo, esta texturización en este cuerpo, ¿sí? Van a decir, ay caray, está bien feo ese señor. Lo que pasa, este cuerpo fue en Monterrey cuando estuvimos en un curso de arte restaurativo por la compañía Dodge en la Facultad de Odontología, y ese cuerpo tenía como 9 años embalsamado. Entonces fuimos a hacer unas pruebas de las ceras en esos cadáveres, y por eso es que el cuerpo está bien feo, seco y demás, y deshidratadísimo y todo. Pero bueno, lo que no me interesa tanto es el cuerpo en sí de la persona que falleció, sobre más que nada la texturización, ¿sí me explico? Que vean como con una gasa apachurrando se pueden realizar ese tipo de textura para la piel, ¿sale? También pueden utilizar las esponjas. Hay esponjas para pecera, para las peceras, de diferentes medidas, de diferentes, digamos, tamaños de lo que vendrían siendo los poros, los agujeros, también sirven bastante para texturizar.
Lógico, si van a texturizar, no se recomienda que sea una cera tan suave. Ojo con eso. No tan suave, puede ser suave, pero no tan suave. Esto es muy importante. Ya estamos entrando, digamos, a la última parte. Técnicas de moldeado y texturizado. Dice el desarrollo de la técnica. Como principiantes debemos estar alertas sobre el hecho de que en los próximos años solo podremos recordar la técnica de moldeado que hemos desarrollado personalmente, ¿sí? Debemos sufrir los dolores del ensayo y el error para aprender nuestro propio procedimiento. Copiar la técnica de otra persona no es rentable. ¿Sale? Fíjense bien. Solo después de haber desarrollado nuestra propia técnica, podremos tomar prestado de otros con seguridad. Estas ideas pueden utilizarse para embellecer nuestro procedimiento, pero no pueden sustituirlo. ¿Sí me explicó? Bien. Cada ejercicio de moldeado debemos de ser conscientes de los pasos que conducen al éxito. Debemos trabajar pensativamente. Cuando fracasamos, debemos estar dispuestos a empezar de nuevo. Cada nuevo comienzo es una parte esencial del entrenamiento. Las repeticiones constantes generan mayor confianza y nuestro patrón individual se desarrolla. Eso viene en el libro de Restorative Art de J. Sheridan Mayer. ¿Sale? ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo tengo mi propia forma de hacer las cosas, yo voy a moldear. Y ustedes, y ahorita vamos a ver unas técnicas como yo lo hago, ¿sí me explico? Y ustedes tienen que desarrollar su propia técnica al final de cuentas. Y de la mía pueden tomar algo prestado, pero no van a sustituir la suya por la mía. Tienen ustedes que encontrar ese camino que los lleve a perfeccionar cada vez más su propia técnica. No sé si se entiende, valga, ¿sí? Eso es muy importante. Y esto es una parte esencial, el ensayo y el error. Muchas de las veces, créanme de verdad, bueno, a lo mejor yo tengo menos años que ustedes embalsamando, de las personas más grandes de aquí, a lo mejor, pero al principio se deprime uno porque te quedan mal. Bueno, incluso todavía hoy en día, si yo realizo alguna, si la veo a la siguiente semana, digo, ¿y si aquí lo hubiera hecho de esta forma mejor? ¿Sí me explico? Siempre hay algo que puedes mejorar, siempre. Porque una persona que está satisfecha con su trabajo, esa persona ya se estancó. ¿Sí me explico? Entonces siempre hay que tratar de mejorar en esas situaciones. Por ejemplo, hace yo muchos años, yo empecé a embalsamar cuando tenía 19 años, ¿sí? Y empezaba con plastilina, a restaurar, a moldear, compraba unos cráneos de resina pequeñitos y ponía una base de madera con un palito y me ponía a moldear con plastilina y ahí me ponía a hacer una nariz, una oreja, y tomaba mucha Coca-Cola y también tenía aquí, por ejemplo, mis herramientas de moldeado, también ahí las tenía a un lado y ponía, se fijan, un pedazo de cartón abajo para no manchar el ataúd abajo y demás. Pero eso tiene que ser paulatino. Muchas de las veces nos estamos sacando los mocos en la funeraria, no tenemos nada que hacer. ¿Por qué no tomar un cráneo y, oye, a ver, déjame pongo a moldear si quiero una oreja, que me salga mal, no importa, pero ya practiqué. Y a la siguiente vez lo vuelves a hacer y dices, no, es que no le hallo. Y la tercera vez encuentras una forma particular de hacerlo y dices, ya sé cómo hacer una oreja más rápido. Y todos esos atajos que vas tomando, los vas perfeccionando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que por fin se desarrolla tu propia técnica, ¿sí? Como quiera, de igual manera, yo les voy a enseñar una forma en la que yo lo hago, pero la idea es que ustedes empiecen a practicarlo, ¿sale? Hay un libro que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, el autor es Gary Sokol. ¿No te acuerdas cómo se llama, Camilo? No me acuerdo de cómo se llama el libro de Gary Sokol. The Art of Facial Reconstruction, así se llama, de Gary Sokol, ¿sale? Y en la segunda edición trae hasta un DVD. Bueno, antes era VHS, ahorita ya traen un DVD,
para que lo veas cómo lo hace de forma manual. Y el libro trae fotografías, lógicamente, es como una guía, valga, ¿sí? Por ejemplo, cómo se hace una boca. Esto si quiere le puede tomar foto, no hay ningún problema. O sea, nomás eran los cuerpos que salieron hace rato. Y la diapositiva penúltima. Por ejemplo, cómo se hace una boca. Ahí, por ejemplo, se forman dos cilindros de cera y se pone uno sobre del otro. Donde están las flechas rojas marcadas es donde se hace presión hacia abajo, en la parte superior y en la parte inferior. Si se fijan, en la parte inferior, voy a apuntar aquí porque se me hace más cerquita, aquí no tiene presionado, no sé si me explico, ¿sí? Porque esa es la parte de abajo, la más ancha, por así decirlo. Va a depender de labios a labios, lógicamente, ¿no? Hay gente que, pues, si acaso le dieron orificio nada más porque no tiene nada de labios, y hay gente que tiene así labios muy grandes. Todo va a depender según la fisionomía de cada persona, ¿sí? Y eso obviamente es para moldear. Si se fijan, en la tercera fotografía ya tenían puesto el filtrum, ¿sí? Entonces todo eso, entonces nada más es cuestión de poner, de encuatar como si fueran los dedos, así, cuates. Y este sería la división, o lógicamente, de la boca, ¿sale? Se presionan los laterales, en la siguiente se empieza a rellenar, digamos la boca, se empieza a rellenar los laterales, las mejillas y demás. En la segunda fotografía empiezo a poner las rayitas que tenemos todos en los labios, son líneas verticales, ¿sale? Empiezo a poner las líneas verticales. En la tercera fotografía estoy texturizando. ¿Cómo hago ese tipo de textura? Bueno, sí se ve bien cacarizo. Bueno, así se le dice en México, cacarizo a las personas que tienen muchos hoyos, como si hubieran tenido acné en su juventud y luego se quedan con muchos hoyitos. Esa forma en la que yo texturizo, esa la aprendí de un video en Instagram. ¿Sí? O sea, no todo es malo en las redes sociales, no crean que nada más vemos muchachas guapas en Instagram. Ahí, por ejemplo, la idea es hacer pues voy a tomar eso. Bueno, sí, así. Digamos que se deja sesgado, así. No se hace el hoyo así, sino sesgado. ¿Sí me explico? Con algo puntiagudo. Una vez que quede ese hoyo sesgado, después la cera la pongo en un solvente, en thinner, un poquito de cera, para que me cree como una pasta semilíquida, como una especie de crema, para que me entiendan, pero es cera con solvente. Y con esa pasta la tomo con un pincel y la hago al contrario de donde hice el hoyo, al contrario, ¿sí me explico? Más bien en ese mismo sentido, no así porque si no voy a tapar el hoyo que ya hice, al contrario, quiero que quede, ¿sí? Y con eso hago esa textura que se ve un poquito más natural. ¿Sale? Ay, caray. Y se ve mejor así, ¿sale? Entonces, es una de las formas en las que se puede hacer. Si se fijan, por ejemplo, los labios, las líneas que se marcan, eso le da una naturalidad increíble a nuestro trabajo. Incluso, por ejemplo, esto no solamente cuando les falte, no sé, labios. Muchas de las veces llegan con un accidente y todo esto lo traen mal, no sé si me explico. O simplemente cuando te llegan de Estados Unidos, súper deshidratados de la boca, que se abrió, pon cera sobre los labios, o sea, ya no todo el cilindro, no sé si me explico, ya no ocupas todo el cilindro, nada más superficialmente, la cera, marcas las líneas verticales y sobre de ellas maquillas y no hay ningún problema. O sea, no necesariamente tenemos que tener un cuerpo destrozado, fracturado, para realizar este tipo de procedimientos. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? La nariz. Yo, por ejemplo, cuando moldeo nariz, en el libro de Sokol, marca hacer como un triángulo, que lo pongas el triángulo de esta forma, porque si nos ponemos así, se ve, bueno, yo estoy más narizón, ¿verdad? Pero digamos que es un triángulo y sobre ese triángulo vas trabajando. Yo pongo simplemente un rectángulo y de ahí utilizo esta herramienta que me sirve para digamos, hacer los agujeros, no sé si me explico, las narinas, como quien dice. La narina,
La flecha roja donde está apuntando en la tercera imagen, esa flechita roja es donde yo agrego como una especie de cilindro extra de cera para hacerla, porque aquí se ve delgadita la narina y acá ya está gruesa, no sé si me explico. Entonces añade cera para que se vea ya en mejor forma, más volumen y demás, y con un palito de madera meto, digamos, en la narina y la giro hacia el lado exterior para que se forme la nariz, ¿sale? Y eso lo que me va dando es que cada vez se vaya viendo más natural. Agregamos un poquito, otra capa, otro cilindro en la parte del medio. ¿Se fijan aquí cómo se ve el brillo y se ven todas esas banquetitas que les digo? En la parte del medio, en lo que vendría siendo el tabique, valga, nasal. Entonces aplicamos el solvente y empezamos a girar de forma circular, y por eso en la tercera fotografía ya no se nota, ¿sí? Y quedan lisas. Si ustedes quieren texturizar sobre de eso, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, tengo poros muy grandes en la nariz, pero hay gente que no. Hay gente que la tiene más bonita, más refinada. Yo estoy más mal hecho, me hicieron con rencor. Entonces ahí ya se tendría, pero fíjense sobre todo, porque por ejemplo en la parte de atrás, miren, por ejemplo esta área no es fácil, porque necesita aquí terminar la cera, no sé si me explico, hacer ese terminado y que no se vea la parte, porque suponiendo que esto sea piel y esto sea cera, ¿no? Entonces hay que bajar esa cera, que quede, digamos, muy bien, muy, ¿cómo decirlo? Valga. Sí, que baje, que aterrice de forma bien, que no se note esa unión. ¿Sí? Y acá ya se nota cada vez menos. ¿Sí? Ahora aquí se nota lo que es cera y lo que no es cera. Bueno, los dos son ceras, pero suponiendo que no lo sea, pero porque no está texturizado. No sé si me explico. Si estuviera texturizada la esquina, digamos, toda esa parte de la nariz, ya no se sabría cuál es la cera y cuál es la piel. No sé si me explico. ¿Les explico de este lado? Sí, ¿verdad? Dicen, no chingues, no vas allá. Les digo que, por ejemplo, en esta área, por ejemplo aquí, la parte difícil es estas áreas, donde está la cera y la piel. Que no se note la unión entre ambos. Esa es la parte más difícil de utilizar ceras. En la siguiente fotografía, conforme se aplica, es que me equivoco de botón, conforme se aplica cera y el solvente empieza a bajar, empiezas a aterrizar esa parte de la cera y se aterriza más, se aterriza hasta que no se note. En esta área ya no se nota el borde, no sé si me explico, digamos esa unión, pero ahora se nota lo que es cera y lo que no es cera porque no está texturizada esta área, no sé si me explico. No porque en realidad se ve un borde, sino porque ya no tiene textura. Por eso todo se tiene que texturizar para que no se vea ese cambio como tal. A menos que utilicen aerógrafo. El aerógrafo tiene algo muy particular, sobre todo que es un acabado mate. Y eso, digamos, que evita el brillo sí o sí, en lo que vendrá siendo el aerógrafo. Entonces, eso yo lo he notado. Pero bueno, pues si tienen aerógrafo, pues con el aerógrafo, ¿verdad? Pero si no, pues tienen que texturizar, lógicamente. Para entonces ahora que no se vea, obviamente, lo que es área de cera y lo que es área de piel. El ojo, ¿cómo van a hacer el ojo? Suponiendo que esa fuera una persona y que no tiene el ojo, según Antegar y Sokol, se introduce una bolita, digamos, de cera en lo que vendrá siendo, pues ahora sí que el globo ocular, y se expande pues, dentro, se expande para, digamos, simular lo que vendrá siendo el tejido alrededor del globo ocular. Muy particularmente lo que yo hago es empezar a agregar, digamos, pedacitos de cera alrededor, y después ya hacerlo homogéneo, que vendría siendo darle como un raspado nada más para que se junte. En la parte de arriba
pongo yo un cilindro de cera en la parte de arriba, como una especie de gusanito, por así decirlo. Y si ustedes se fijan, porque hay dos formas de hacer los párpados, o sea, más bien la unión de párpados, no sé si me explico. Una es con la espátula hacer un corte. Si este fuera el párpado, con la misma espátula hacer esto así y ya se hace la línea. No sé si me explico. Hay que recordar que los párpados cerrados, cuando una persona está así, el párpado superior invade 2/3 partes del globo ocular. No sé si me explico. No está totalmente hasta abajo el párpado, sino que el párpado superior cubre 2/3 partes del globo ocular. 1/3 parte es el párpado inferior, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Me acuerdo cuando el caso que les platicaba, que nos tocó en San Vicente el último día del seminario, un error mío fue que la dejé así. ¿Por qué? Porque se veía la línea en medio, no sé si me explico, no se veía curva. ¿Sí? Parecía como si no me estuviera escaneando a la señora así. Entonces tuve que volver otra vez a despegar párpados. ¿Te acuerdas, Carolina, que fuimos ¿cómo dice? Almorzar? Y le dije a Carolina, no, Carolina, tenemos que regresar a quitarle otra vez los párpados y bajarlos nuevamente hasta que quede bien. Y pues bueno, tuvimos que volver a quitarlo y volver a ponerlo para que se viera un poco mejor, ¿sí? Entonces, lo que yo hago no es hacer un corte con la cera para hacer lo del párpado, valga. Lo que yo hago, si se fijan, es como hacer como una especie de tortilla de cera y aplicarla y ese sería como quien dice el párpado superior, como quien dice, ¿sale? Y abajo nada más pongo otro cilindro como la segunda foto para complementar. Y ya quedaría como la primera foto, ¿sí? Ya que tengo el párpado, agrego unos cilindros para agregar las arrugas. Allá en México le decimos patas de gallo, ¿aquí cómo les dicen? Patas de gallina, ok. Para que se simule también hay que hacerlo, obviamente, difuminar la cera. Y para las arrugas, en este caso, utilicé una bolsa de la tienda. Y utilicé un lápiz que tenía ahí de mi hijo y sobre de la bolsa haces la línea. Nunca se debe de hacer directamente sobre la cera porque levanta la cera, no sé si me explico, hace como un surco y se ve como que la cera como si fuera viruta, no sé si me explico, viruta de madera, como cuando sale la viruta. Y así no, pones la bolsa, marcas con algo que tú quieres un bisturí, lo que es un palillo de dientes, lo que sea, y con eso van a crear la texturización, en este caso del ojo. ¿Sale? Es una forma en la que yo me he acostumbrado, ¿sí? Ojo, en lo que yo me he acostumbrado. Ustedes lo pueden hacer, lo pueden simular. Por ahí vi que Scudmark tiene una cara ahí de, ¿cómo se llama? Para restaurar. Ahí está. Ahí lo tienen. Yo batallaba porque yo no encontraba dónde. Tenía que hacerlos de yeso y no, hombre, de veras, hacía un relajo. Las orejas, ¿cómo hago las orejas? Por ejemplo, ahí yo lo que hago es, tomo, digamos, totalmente como si fuera la oreja como tal y nada más marco, digamos, dónde van a estar las partes de los surcos exactamente, y esos surcos los voy sacando la cera, la voy sacando. Va a llegar un momento en que ese surco va a necesitar que las partes que queden altas, las partes que son altas me refiero a esto, ¿sí? Aquí, la parte de aquí, estas partes son altas. Entonces ahí necesito agregar como un cilindro extra para que quede un poco más alto, porque las orejas no son planas, ¿no? Así, o sea, me refiero a que estén planas, ¿no? Como que están en diferentes niveles. Entonces, ya aquí, porque si yo, por ejemplo, nada más me dedico a quitar, digamos, los surcos, esta área va a estar a la misma altura que esta, a la misma altura que aquí, y aquí ya no. Entonces, ahí hay que agregar unos cilindros extra para darle ese volumen, ¿sale?
Y así, y obviamente después de que ya tengan esto, utilizan su solvente con una brocha, con un pincel de cerda suave, no pincel de esos para pintar en ¿cómo se llama? En cartulinas o algo así, no, porque son muy rasposos. Tiene que ser un pincel suave. Y con su solvente, empiezan a darle como si estuvieran pintando la oreja. Y eso lo que va a hacer es quitarle, empezar a alisar, hasta que les queda liso y no se nota casi ningún detalle. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Seguros? Este es, por ejemplo, como es ahí se ve la brocha que tengo ahí un ladito. Es una brocha de cerdas suaves. No es, bueno, no es cara, me costó como unos $3, $4, algo así. Entonces, así cara no es. Entonces, eso es importante. Y ya cuando, por ejemplo, por ahí ustedes tengan cada vez más experiencia, lo hagan cada vez más seguido, lógicamente, van a poder hacerlo cada vez mejor, van a poder restaurar más rápido, moldear más rápido. La texturización es muy importante. Eso yo lo aprendí hasta mucho tiempo después. Y después van a poder hacer cosas un poco más complejas cada vez más. ¿Sí me explico? Pero eso va a depender solamente de ustedes. Si ustedes quieren hacer las cosas como se necesitan. ¿Sale? Entonces, va a depender de ustedes y de sus ganas y su ímpetu que ustedes tengan. Dice, hubo una frase que leí hace poquito que decía que existen tres tipos de personas. La primera es la que pregunta qué pasó, la segunda que se dio cuenta cómo pasó, y la tercera que hace que las cosas pasen. ¿Sí me explico? Y ustedes son los que tienen que hacer esa siguiente, parte de ustedes. ¿Sí? Aquí está la bibliografía donde pueden encontrar algo o una parte de todo esto que se ha hablado.